Muy buenos días, mi nombre es Patricia Pulido y vamos a hablar sobre lo que es el linfoma no-Hodgkin. Debemos saber que el linfoma no-Hodgkin es una enfermedad en la cual se forman células cancerosas dentro del sistema linfático y estas comenzarán a crecer de manera descontrolada. Puede ser de crecimiento lento o de crecimiento rápido. El linfoma de crecimiento lento tiende a crecer y a diseminarse de una forma muy lenta y presenta pocos signos y síntomas, mientras que el linfoma de crecimiento rápido crece y se disemina velozmente, y sus signos y síntomas a veces suelen ser graves. ¿Cuáles serán los factores de riesgo que vamos a tener o que me va a aumentar la probabilidad de que una persona padezca de linfoma no-Hodgkin? Primero, la exposición a ciertos productos químicos o ciertos herbicidas o insecticidas. El tratamiento con medicamentos para la artritis reumatoidea, como el metrotexato o algún inhibidor inmune, la exposición a la radiación, tener un sistema inmunitario débil por enfermedades como el VIH o por trasplante de órganos, padecer enfermedades autoinmunes como el lupus, enfermedades celíacas o algunas otras enfermedades. Cuando hablamos del linfoma no-Hodgkin, estos van a estar más enfocados en lo que va a ser la edad. Tiene mayor prevalencia en hombres que en mujeres, al igual que los hermanos y hermanas de las personas con esta patología van a tener mayor prevalencia. Pero debemos tener muy claro lo que va a ser un cuadro comparativo refiriéndonos al linfoma Hodgkin y al linfoma no-Hodgkin. En este apartado vamos a centrarnos más que todo en los linfomas no-Hodgkin. Tiene mayor prevalencia en hombres entre las edades de 20 a 40 años, puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, su crecimiento suele ser muy rápido y aunque existen muchos tipos de linfoma no-Hodgkin, algunos tienen comportamientos menos agresivos que otros, mientras que el linfoma Hodgkin se origina frecuentemente en lo que son los ganglios linfáticos de la parte superior del cuello, el tórax o parte cercana a las costillas. Pocas veces invade el torrente sanguíneo y se propaga a otras partes del cuerpo. Es mucho más fácil de curar que otros tipos de cáncer. El linfoma Hodgkin, tiende a propagarse por los vasos linfáticos de un ganglio a otro ganglio. ¿Cuáles son los signos y síntomas más característicos que pueden presentar las personas con linfoma no-Hodgkin? Primero, el aumento del tamaño de los ganglios linfáticos del cuello, la axila, la ingle o el estómago. La fiebre sin ningún tipo de razón desconocida, la diaforesis con predominio nocturno, que van a ser aquellos sudores nocturnos que se repiten constantemente, la sensación de mucho cansancio, pérdida de peso sin ningún tipo de razón conocida, el sarpullido o picazón en la piel y el dolor en el pecho, abdomen o huesos sin razón desconocida. Cuando hablamos de la tasa de supervivencia, es aproximadamente de 5 años para las personas que padecen linfoma no-Hodgkin en el 70% de los casos, mientras que para las personas que padecen el linfoma de Hodgkin la tasa de supervivencia es mucho mayor, llegando hasta el 90% de los casos. Para tener en cuenta debemos saber lo que son los cambios genéticos que me van a ocurrir en este cáncer o en este linfoma, en donde van a ver lo que es la mutación de los genes reguladores, que son clave para que se me produzca este tipo de linfoma. Vamos a tener lo que son los productos de proteínas y cambios en la cantidad de productos producidas por la genes, mientras que se acumulan cambios de las células anormales y el cáncer va a comenzar a progresar. Una de las proteínas que vamos a tener va a ser la BCL6. Esto es un factor de transcripción que se adhiere al ADN y altera la actividad de los genes específicos. La proteína BCL6 ayuda a regular el crecimiento y desarrollo de las células B. Se piensa que las alteraciones en este gen, debido a mutaciones de base y anormalidades cromosómicas, tienen un rol en el desarrollo de muchos casos de los linfomas no-Hodgkin. Cuando hablamos de la P53, este es el gen supresor de tumores, cuya proteína es responsable de la regulación de la división y muerte celular en las células normales. En algunos pacientes se piensa que la mutación del gen P53 contribuye o me favorece al crecimiento celular descontrolado que se visualiza en los casos de linfoma no-Hodgkin. Otra muy importante que vamos a tener va a ser la HDM2. Esta es una proteína que se encarga de regular la actividad de la proteína P53, es decir, el gen supresor tumoral, en células normales. ¿Qué sucede? La HDM2 solo interfiere con el P53 cuando es necesario. Sin embargo, cuando se desarrolla un linfoma, las mutaciones del gen HDM2 pueden causar una continua producción de esta proteína, lo cual la proteína previene continuamente que la P53 me suprima la división celular, es decir, me va a contribuir a la proliferación fuera de control de las células cancerígenas. Muchas gracias.
Buenos días. Para continuar con el apartado vamos a nombrar lo que son la clasificación de los estadios del linfoma en los adultos. Vamos a tener 4 etapas. En la etapa 1, el linfoma se encuentra solamente en un área de los ganglios linfáticos o en un órgano linfático. En el estadio 2 o etapa 2, el linfoma está en 2 o más grupos de ganglios linfáticos, pero en un solo lado, es superior o inferior. En el estadio 3, el linfoma se encuentra en el área de ganglios linfáticos en ambos lados, tanto superior como inferior, y ya en el estadio 4, el linfoma se extravasó de lo que es el sistema linfático y pasó a órganos externos como médula ósea, hígado, pulmón o en este caso riñón. Para hacer énfasis, en este caso vamos a hablar de una femenina de 80 años con demencia senil que fue enviada al servicio de urología del hospital de Povisa por una hematuria de una semana de evolución. Una ecografía abdominal mostró un engrosamiento de la pared vesical derecha y la tomografía axial computarizada confirmó la presencia de un engrosamiento irregular y nodular de las paredes vesicales. En la citoscopía se observó una tumoración vesical sólida plana que afectaba a toda la pared vesical derecha. Se realizó una resección transuretral obteniéndose varios fragmentos que pesaban 2 gramos. Microscópicamente se reconocía una tumoración ulcerada compuesta por células de tamaño grande con un patrón de crecimiento difuso, que mostraban citoplasmas eosinófilos compactos y núcleos vesiculosos con grandes nucleolos y abundante mitosis. En el estudio inmunohistoquímico, las células tumorales fueron positivas con los anticuerpos LCA, CD20, BCL6 y CD30 y negativos para CD3, CD10, BCL2, ALK, CD99 y P53. El índice de proliferación celular K167 fue muy elevado. Los estudios moleculares mediante la reacción en cadena de polimerasa o PCR mostraron reordenamiento monoclonal de la cadena pesada de las inmunoglobulinas y ausencia de la translocación T1418. En el estadio de extensión no se observaron linfadenopatías ni organomegalias, y la radiografía de tórax y el TAC tóraco-abdominopélvico, la gammagrafía, el recuento de sangre periférica y la biopsia de la médula ósea se mostraron infiltraciones tumorales, con lo que el diagnóstico definitivo fue linfoma no Hodgkin de células B grandes primaria de vejiga. La paciente recibió 6 ciclos de quimioterapia de ciclofosfamida, vincristina y prednisolona y actualmente se encuentra libre de la enfermedad tras 9 meses del diagnóstico. Como comentario vamos a hacer énfasis desde la primera descripción. En 1885 se han publicado en la literatura unos 100 casos de linfomas primarios en vejiga, siendo los 2 tipos más frecuentes los células B de las células grandes y los linfomas de la zona marginal, también llamados células MAL, con un 40% de los casos para cada grupo, existiendo además linfoplasmocitoides y enfermedad de Hodgkin. Aunque no es infrecuente la afectación de la vejiga por linfoma diseminado, el origen de la tumoración en este órgano es extremadamente raro, representando un 0.2% de todos los linfomas extranodales. Suelen afectar con mayor frecuencia a mujeres con una proporción de 1 a 6.5, con una edad media de 64 años, siendo el síntoma inicial la hematuria en un 85% de los casos. Aproximadamente la mitad de los linfomas no Hodgkin de células grandes se desarrollan en localizaciones extraganglionares. Algunos de ellos tienen su origen en la célula de centro folicular, aunque en nuestro caso es la negatividad con el anticuerpo inmunohistoquímico BCL2 y la ausencia de la translocación T1418 descartan esa posibilidad. En la vejiga se ha postulado una posible relación en los linfomas con infecciones bacterianas crónicas, sobre todo en los casos de linfomas MAL, ya que suelen verse asociados a la cistitis crónica. Al tratarse de tumores que por definición están confinados a un órgano, su pronóstico es relativamente bueno. El tratamiento de elección es un esquema de quimioterapias, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona, junto con anticuerpos monoclonales como anti-CD20 rituximab. En nuestro caso, al tratarse de una paciente mayor de 80 años, este último fármaco no está indicado y se decidió una práctica con una pauta de quimioterápica de ciclofosfamida, vincristina y prednisona por ser menos agresiva, teniendo buenos resultados. Otras opciones de tratamiento para estos tumores son las radioterapias o la cirugía, aunque son menos usadas. Muchas gracias.